para darle la clase, así que no tuve ni siquiera tiempo de avisarle. Me chocaron hasta que se hizo la denuncia. Fue un mal día. De todas maneras, les pido disculpas. De alguna manera le tendría que haber avisado, pero bueno, fue un mal momento. Lo segundo, mañana tenemos el parcial. Y creo que han llegado prácticamente a todo, a ver todo. En teoría sé que está todo, ¿verdad? Sí, está todo, profe, todas las clases. Bueno, perfecto. Entonces, me parecía que se podría aprovechar hoy para hacer una especie de consulta. Profe, disculpe, Sí. con respecto a la clase de mamalia, porque el profe tampoco dio teoría el día miércoles, porque tuvo, creo que asistió a una tesina o algo así, creo que escribió, Ajá. y no tuvimos, ¿No y no tuvieron la subió teoría? tampoco. Ah, ok. La tuvimos, profe. Él la dio la semana anterior a eso. Ok. ¿Y qué está subida? O sea, está. Por ahí, Maxi, ¿no te diste cuenta que estaba subida? Yo no la encuentro, Maximiliano. digamos, ¿No la encontrá? Bueno, si quieren yo les puedo colocar acá un poco de mamalia. Si ustedes quieren podemos hacer un repaso de mamalia, porque sí es un tema importante que entra en el parcial. Entonces, podemos aprovechar, si les parece, y vemos un poquito de las características y de los grupos. En realidad era la clase que yo tenía preparada para el martes anterior. ¿Les parece o no? Igual son poquitos hoy. Sí, sinapsido es mamalia, exactamente, como dice Corrales. Ahí la tienen guardada. si no, profe, lo que podemos hacer es que usted nos dice, podemos hacer un repaso de todo y ¿Sí? usted nos va detallando cuál es lo más importante que nosotros tenemos que saber, digamos. Bueno, perfecto. Sí, dentro de lo que es, digamos, a ver, tomen nota de algunas cosas importantes para saber. Vayan tomando nota. En primer lugar, tienen que conocer bien cuáles son las diagnosis de cada grupo. Respondo a una pregunta que me están haciendo por ahí, que es cómo hacemos con el TP de mamíferos. El TP de mamíferos yo se lo habilito para que ustedes lo puedan subir y les doy tiempo, digamos, no hay problema, pero lo van a tener que subir de cualquier manera. ¿Está bien? De nuevo, les coloco el TP de mamíferos para que ustedes lo puedan resolver y subir a la plataforma, y así yo termino con el registro de todas las personas que me subieron los trabajos prácticos, ¿sí? Y les voy a dar un tiempo, les voy a extender, no sé, hoy es martes, hasta el viernes les puedo extender, así ustedes suben ese trabajo práctico. Y estaría bueno que de hecho, si no lo han hecho, que lo hagan hoy, para poder repasar para mañana. Profe, buen día. Buen día. Yo, con respecto al TP de mamíferos, Sí. yo quería saber más o menos, porque lo estaba haciendo ayer, Sí. y el punto 1, Uh-huh. hay unos cráneos ahí. Sí. Hay que poner las características, digamos, de más o menos de qué orden es familia y las características del cráneo, digamos, de la especie. Correcto. ¿Está bien? Exactamente, exactamente. Sí, porque la idea era que lamentablemente no podemos ver material, no nos podemos juntar, es para que ustedes vean la diversidad y cómo se trabaja como mamíferos, ¿no? Con los cráneos y cómo a partir de algunos tips o algunas pistas que tienen los cráneos, uno puede más o menos detectar a qué familia corresponde o a qué orden corresponde. Era Sí, eso. había uno ahí que no, porque más o menos algunos tienen el nombre de la especie y hay dos imágenes que no.
Y hay Ujú. uno que es como un cráneo de un caballo, no sé si estoy Claro. equivocada, no sé si mis compañeros ven lo mismo, y Sí. no sé si estoy equivocada Sí. más o menos. La idea, bueno, de nuevo, ¿no? La idea es que ustedes hubiesen hecho lectura de bibliografía donde salen cráneos de mamíferos, representantes de mamíferos, y ahí ustedes encuentran esas pistas, digamos, como decirlo, algunas pistas, algunas cosas que tienen los cráneos que uno En dice, el ah, sí, esto es un caballo. Montero y Autino salen, digamos, algunos órdenes. Salen algunos, Salen. sí, 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 y algunos. bueno, Con el justamente Montero los Agustino salen. pueden resolver casi todo. Exacto. Bien, y el último punto, Sí, profe, ¿qué hay no, que tienen que hacer? usar Porque no otros. lo entiendo. Pero ¿qué hay que A ver qué. hacer? Porque no le entiendo, Dame un digamos, segundo, porque justo ahora no lo no tengo. lo tengo abierto. A ver. De todas maneras, si les Bueno. parece, vamos por orden. Bueno, eso lo vemos hoy entonces. Sí, yo les había dicho que si querían, yo les podía dar algunas sugerencias del parcial, para el parcial. Entonces estábamos en eso. Ah, bueno, gracias. Venga. Bueno, a ver. Entonces, ¿dónde estábamos? Estábamos en esto de las cosas que deben saber sí o sí para el examen. ¿Sí? Ahí está. Entonces yo les decía que tienen que tener bien en claro la diagnosis de los grupos. ¿Cuáles son las diagnosis de cada uno de los grupos? Y dentro de las diagnosis, las ubicaciones taxonómicas, es decir, qué niveles ocupa cada grupo de jerarquía y ese tipo de cosas, ¿sí? Eso lo deben tener bien en claro. ¿Qué es lo que se insiste en la teoría y es lo que nosotros repasamos en la práctica, ¿sí? Siempre vamos a justamente los caracteres diagnósticos. Así que eso viene en claro. Por otro lado, sobre todo de la parte práctica, tener en cuenta los esquemas de los organismos, eso que ustedes encuentran en los prácticos. Bueno, de esos, los esquemas de los organismos, ¿bien? Para que ustedes puedan señalar las partes. Si nosotros lo que queremos saber es si han entendido dónde se encuentran esos caracteres diagnósticos. Por ejemplo, ahora que entramos con amniota, bueno, seguramente habrá un huevo amniota, seguramente habrá cráneos de tipo diápsido, sinápsidos, y ustedes van a tener que saber distinguir y marcar las características de eso, ¿no? ¿Estamos? Por ejemplo, si ponemos un cráneo de caimán, ¿qué cosas pueden señalar que sea exclusivo de ese grupo? Les pregunté a ustedes, ¿no? ¿Qué cosas van a marcar como caracteres diagnósticos si ustedes reconocen un cráneo de caimán? Bueno, dos fenestras, ¿sí? Pero eso no es algo exclusivo, porque hay otro grupo, ¿no? Que tiene dos fenestras, que las conserva en el adulto. Dos fenestras puede ser, pero hay otro grupo que las tiene. Porque las tatuaras o rincocefalia también tienen las dos fenestras. Otras cosas, ¿qué puede ser?
Bueno, ya saben que tienen que estudiar, ¿no? ¿Sí? Recuerden, tiene paladar secundario, que es único dentro de los que son los cráneos diápsidos, tiene dentición que es tipo tecodonta, que si bien está en mamíferos, dentro del diápsido tienen ornamentaciones en el cráneo, las suturas bien marcadas, un montón de características, ¿no? Así que cuidado, ¿no? Si yo les pido en el examen parcial, les pongo un poco de la diversidad de formas que tiene Lepidosauria. ¿Qué me van a decir? Nada. Ahí, profe, sería lo de ¿Cómo los se taxones. distingue? Diversidad de formas, en realidad los morfotipos, se dice. ¿Qué tenemos en Lepidosauria? Más allá de los taxones, no estoy yendo tan fino. Les pregunto, ¿tienen formas serpentiformes? ¿Dentro del Lepidosauria hay alguna serpiente? Ok. Y además de las serpientes, propiamente dicho, ¿hay otros organismos que son ápodos? Perfecto, sí, tenemos lagarto y serpiente. Dentro de serpiente, les pregunto, ¿existen otros organismos ápodos, además de las víboras? ¿Las anfibénidas, profe? Correcto, las anfibenas, ¿sí? Bueno, muy bien eso. ¿Qué características tiene huevo amniota? Muy bien, ¿cuáles son esas membranas? ¿Qué pasa? No le funciona el micrófono a nadie. Amnios, alantoides y corion. Correcto, el amnio, el corion y el alantoide, ¿sí? Y tienen que saber la función de cada una. Y una pregunta, ¿qué grupos incluye amniota? Bueno, yo le estoy tirando pistas, ¿no? Sinapsis y sauropsia, correcto. Y dentro de eso, bueno, uno empieza a ver. Le estoy tirando pistas de cómo son los exámenes siempre, ¿no? Bueno, no, se nos va a ir el tiempo y no vamos a poder ver un poco en mamífero, me voy a quedar con cargo de conciencia, así que les voy a presentar una diapo de sinápsida y después voy a la pregunta de Silvana, me parece, último punto del trabajo práctico. ¿Puedes recordar, profe, quería Silvana, hacerte cuál es el último punto?
Sí. Sí. Hay que hacer un inventario, decía, de especies. Es lo que me acuerdo ahora, digamos, pero no lo tengo a mano. Tengo que encender la compu. Te quería Perdón, se te preguntar corta. que decía el punto que había que hacer un inventario de especies, pero no dice están las... Bueno, ya voy a encender la compu y lo voy a decir bien. Mi otra Era un, pregunta es, ¿cuántos era un inventario prácticos? de especies del NOAA. Sí, algo así. ¿Cuántas especies hay Bien, que poner perfecto. o cómo se Sí. hace? Digamos, no lo entiendo el punto. Ok. Lo que tienen que hacer ustedes es, básicamente, pueden hacer una especie de cuadro. A ver, yo les comparto pantalla. De cómo podrían hacerlo. Se le corta, profe, no se lo escucha. ¿Ahí lo ven? ¿Ahí pueden ver y me escuchan bien o no? Sí, profe. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, ahí en pantalla ustedes tienen un cuadro donde tienen, por ejemplo, algunos representantes de mamíferos del NOAA. El oso hormiguero, el oso melero, un guanaco, una vicuña, una corzuela, un pecarí, ¿sí? Un gato montés, un puma, y cada uno corresponde, obviamente, a un orden, a una familia, ¿bien? Y eso básicamente es lo que ustedes tienen que tratar de investigar, digamos. ¿Qué cantidad? Y bueno, intenten cubrir una cantidad de órdenes que sea significativo, digamos. Yo diría que básicamente hay 6 órdenes que son muy representativos dentro de los mamíferos del NOAA. A eso me refiero. Busquen una lista. En internet tienen muchas listas. Busquen una lista. La idea es que ustedes la acomoden y la tengan. No hagan solamente copy y pegue, porque la idea es que les quede para ustedes. Les va a tocar hacer un relevamiento de no sé, de gasoducto de algún lugar y van a tener esa lista a manos que son los mamíferos más representativos, ¿me entienden? Esa es la idea, que ustedes ordenen esa información. Y hay que poner orden, familia y la especie, digamos, con el Nombre común nombre y nombre específico. común, científico. Exacto. ¿Y algunas características Exacto. o solo eso nada más? No, lista, dice el práctico. Es hacer un listado de Ah, lo que hay. bueno. Ah, bueno, gracias. ¿Sí? Investigue y realice un inventario. Es un inventario. Bien, si ustedes quieren Bueno. poner otra información, como que les mostré, de que si es exótica, si es nativa, lo que fuese, está muy bueno, digamos, porque es información para ustedes. Bueno, si les parece, vemos un resumen de mamíferos, de sinápsidos, para que lo tengan en cuenta. No quiero volver a dar la teoría, como siempre, pero por lo menos que veamos algunas cosas. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Bueno, por favor me avisan si se me corta, así yo no sigo hablando, ¿no? Bueno, básicamente nosotros sabemos que los mamíferos actuales, pertenecen a un grupo más inclusivo, que es el grupo sinápsida, ¿sí? Y que básicamente ese nombre se debe a la característica del cráneo, es decir, tienen un cráneo sinápsido, que es aquel que solamente tiene una fenestra inferior en la región temporal, ¿sí? Que justamente en los mamíferos actuales se encuentra modificada. La fenestra es esto que estoy señalando acá, ¿sí?
algo súper importante es que tienen dientes que son tecodontes. Fíjense en que eso es una característica que ya vimos en Cocodrilia, ¿sí? Y que como son características que aparecen en dos grupos diferentes, eso es lo que se llama un paralelismo de dos caracteres, ¿sí? Que ocurren en grupos distintos o que aparecen en grupos distintos de forma casual, ¿sí? O sea, no es una característica derivada compartida, no es una sinapomorfía, sino justamente es un paralelismo. Eso se denomina una homoplasia en realidad. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo el mundo entiende lo que son dientes tecodontes? Sí, profe. Ok. Hay algunas características de la vértebra, como es las vértebras del tronco, en realidad tienen los arcos neurales bien estrechos, no tan grandes. El pubis, es decir, el huesito que forma la cintura pélvica, es largo, es alargado, ¿sí? Y suele tener un pliegue. ¿Qué tiene el cráneo? Que el plano posterior del cráneo, es decir, la parte de atrás, está inclinado anteriormente, y eso tiene que ver con cómo está articulando con la columna vertebral. Ya dije que no solamente incluye los mamíferos actuales, sino que también a muchos grupos fósiles, ¿no? Como por ejemplo el Pelicosauria es uno de los grupos derivados de sinápsidos muy característico. ¿Ok? Bueno, acá tenemos un poco de esa diversidad de la que hablamos. Bien, fíjense que sinapsia incluye a muchos grupos que ya están extintos, ¿sí? Esto es Pelicosauria, ¿ven? Lo que se llamaba. Como pueden ver, Pelicosauria no es un grupo natural. ¿Por qué? Porque si bien tienen un origen en común, no incluye a todos los descendientes, ¿no? ¿Ok? Y dentro de estos tenemos Terápsida, donde sí es un grupo natural, todos extintos, excepto Mamalia, que pertenece a Sinodontia. ¿Ok? Entonces, dentro de Sinapsida está bueno que ustedes sepan que había muchos grupos, y todos ellos son grupos extintos, excepto Mamalia. Bueno, sabemos que los mamíferos tienen como diagnosis la presencia de pelos, ¿sí? Que es una característica de sinapsia. En realidad, tienen muchas glándulas sebáceas en todo lo que es la piel, y algunas de ellas, dentro de estos grupos, tienen glándulas que son sudoríparas y glándulas que están modificadas para hacer glándulas mamarias. Las glándulas mamarias son glándulas en realidad que están formando como pequeños racimos, ¿sí? De alvéolos, son los lóbulos glandulares. Esas glándulas tienen como función generar o producir una secreción que es la leche, ¿bien? Y que es una glándula exócrina. Esto quiere decir que la glandulita va a eliminar su producto de desecho a un conducto para que salga al exterior, ¿sí? Que ese exterior es la tetina, básicamente, que puede o no tener un pezón. ¿Bien? Fíjense en esta figura cómo la glándula del pelo es muy similar a la glándula mamaria, y lo que ha ocurrido, digamos, es que son estructuras derivadas, es decir, a partir de una glándula del pelo se habría producido la glándula mamaria. Otra característica exclusiva de este grupo es que tienen un diafragma. El diafragma es un músculo que ayuda mucho en la respiración. Lo que hace este músculo en realidad es su contracción, permite la expansión de los pulmones, ¿sí? Entonces ayuda mucho en la respiración. Lo que hace es
está dividiendo lo que es la cavidad torácica del abdominal, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos acá el tórax y esta es la región abdominal. En el centro tenemos un diafragma que justamente es el límite de separación entre estas dos cavidades. Otra característica es el corazón con 4 cámaras, sin que se mezcle la sangre. Esto ya aparece en otros grupos, ¿no? ¿Lo recuerdan? ¿O no lo recuerdan? Corazón de 4 cámaras ya aparece en Arcosauria. ¿Estamos? Solamente que existen diferencias, algunas pequeñas diferencias, sobre todo con el sistema arterial, ¿sí? ¿Cuál es el que se mantiene y cuál no? Pero dentro de sinápsidas encontramos como característica el corazón con 4 cámaras. El corazón está dividido en 2 cámaras superiores, que se denominan aurículas, la derecha y la izquierda, obviamente, y en 2 cámaras inferiores, que se denominan ventrículos, derecho e izquierdo. La parte derecha y de la izquierda se encuentra separada porque existe un tabique, acá hay un tabique, que impide que justamente esta sangre se esté mezclando. Los glóbulos rojos, es decir, las células sanguíneas, que son los glóbulos rojos, no contienen núcleo excepto en los camélidos. Es decir, es la única célula del cuerpo que no tiene núcleo son los glóbulos rojos, excepto en el grupo de los camélidos, ¿no? Y por otro lado, otra característica que ya habíamos nombrado, que existe un paralelismo con las aves, es la capacidad para regular la temperatura sanguínea, ¿sí? La temperatura corporal, perdón, que eso se denomina homeotermia, ¿ok? Bueno, hay también ausencia de arcos aórticos. Los arcos aórticos son este sistema de vasos sanguíneos que están rodeando a todo lo que es el corazón y a todo lo que va. Hay pérdida de muchos de estos arcos aórticos, ¿sí? Por eso una de sus características es básicamente la ausencia de arcos aórticos, ¿sí? Lo que ustedes tienen que saber que los arcos aórticos es el sistema de vasos sanguíneos que está acompañando al corazón en el sistema circulatorio. Con eso estamos, ¿tá? Bueno, una característica muy sobresaliente, bueno, como las que vengo nombrando, ¿no? Pero que no deja de ser muy importante y que se destaca, es que en realidad todo lo que es la mandíbula inferior está formada por un solo huesito, que es el hueso dentario, ¿sí? Solamente el hueso dentario. Y este hueso dentario, lo voy a señalar acá, es el que está articulando con el huesito que se llama escamosal, formando una suspensión mandibular craneostílica, típica de sinapsis, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con otros grupos para que ustedes puedan lograr ver? Fíjense que cuando nosotros fuimos estudiando parte de los placodermos o cuando llegamos al caso de el amosbranquio, nosotros vimos que la suspensión mandibular estaba dada por el palato cuadrado y por otro elemento. Cuando nosotros ya fuimos para el lado de amniotas, en amniotas nosotros vimos que tenemos la mandíbula inferior formada por un hueso que es el dentario, pero hay muchos otros huesos atrás que forman la mandíbula inferior. Uno de esos es el articular, ¿sí? Este huesito articular lo que hace en mamífero se va a convertir en huesos del oído, el oído medio. El oído de nosotros, en el interior, tiene una parte formada por 3 huesos, eso se llama oído medio, y esos huesos son derivados justamente del articular, de la columela y del cuadrado, ¿sí? Esos 3 elementos que nosotros tenemos. Entonces, esos 3 elementos que estoy marcando acá, en azul 2 de ellos y en celeste otro, pasan a formar parte
del oído medio. Y el único hueso que queda en la mandíbula inferior es el articular. Bien, acá es más de lo mismo de lo que les estoy mostrando. Fíjense en que nosotros tenemos la mandíbula inferior de la mayoría de los amniotas, ¿sí? O la mayoría de reptiles, como dice acá. Fíjense en que nosotros tenemos el cuadrado, el articular, que era lo que estaba articulando, y un huesito que está siempre por arriba, que es el higo mandibular, o que forma la columela, se van a transformar en mamíferos. Esta línea está mostrando la transformación, ¿sí? Fíjense, el caso de la columela es eso. Recuerdan, la columela del anfibio tiene una función muy particular porque permite captar las vibraciones, digamos, que hay en el piso, ¿sí? Esos huesitos, fíjense en cómo se van transformando, ¿eh? Lo van siguiendo. El articular está acá, abajo. El cuadrado es el más oscuro. Y el higo mandibular, o la columela que tenemos ya en tetrápoda, ¿sí? Que sale ya en anfibios, perdón, se van transformando, se van reduciendo. Fíjense que los huesos, esto viene a ser parte de la mandíbula inferior, esto será el dentario, ¿sí? Estos huesos se van reduciendo hasta que solamente queda el contacto de el escamosal con el articular, y los huesos que antes formaban parte de ese contacto o de la mandíbula inferior pasan a ser elementos del oído medio. Son los huesitos del oído medio. El articular da origen al martillo, el cuadrado da origen al yunque y la columela al estribo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Les decía que había cosas particulares dentro de la relación que tiene el cráneo con la columna vertebral, y esto, digamos, el cráneo tiene estructuras que se llaman cóndilos. Esos cóndilos permiten articular con la primera vértebra de la columna vertebral, ¿sí? En el caso de mamíferos, particularmente, los cóndilos son dos. Existen dos cóndilos occipitales. El caso de reptiles es un solo cóndilo occipital, ¿sí? Un grupito que también tiene dos cóndilos son los anfibios, pero es algo así, un paralelismo, una convergencia. No tiene absolutamente nada que ver en el origen. Son casualidades nada más. ¿Ok? Por otro lado, el número de vértebras suele mantenerse constante. Fíjense en que siempre hay 7 vértebras en la región cervical, es decir, todo lo que forma el cuello, excepto en algunos grupitos como es Sirénido o Cenantra, ¿sí? Las ballenas y los delfines. Y, bueno, algunos huesos como el epipúbico que se pierde en euteria. Ya vamos a llegar a euteria. Bueno, ¿qué otra característica podemos nombrar? Hay glándulas en la piel, ¿sí? Hay muchas glándulas que ayudan básicamente a el reconocimiento de machos y hembras, ¿sí? Que están indicando el inicio de la entrada en celo, lo que se llama, ¿sí? Esas glándulas lo que hacen es secretar una feromona que ayudan en la reproducción, ¿sí? Ya dijimos que la implantación dentaria es tecodonta, pero hay algo muy importante que es la heterodoncia. ¿Qué quiere decir la heterodoncia? Que los dientes no son todos iguales. Por ejemplo, si yo tengo que comparar los dientes de un cocodrilo con los dientes de un pecarí, como está acá en la figura, lo que yo voy a encontrar es que en el mamífero los dientes son distintos. Es decir, yo tengo incisivos, tengo caninos, tengo premolares, tengo molares. Todos ellos son distintos unos de otros en cuanto a la forma. Eso es lo que se conoce como heterodoncia. Por otro lado, hay una vocalización bien desarrollada. El oído externo tiene pabellón, ¿sí? Lo que forma la oreja externa, el oído externo. Excepto en algunos grupos como es la ballena, los delfines y mamíferos acuáticos. Son ovíparos
¿sí? El caso de Prototeria, esos son ovíparos, y vivíparos son asterias. Siempre hay cuidado parental de las crías. Bien, vamos dentro de los grupos, digamos. Bueno, acá lo que ya habíamos mostrado, Synodontia incluye a varios grupos que ya están extintos y dentro de ellos encontramos a mamíferos. Dentro de Mamalia, nosotros vamos a tener esta división que es muy importante, esta división taxonómica, ¿no? Dentro de Mamalia nosotros tenemos un grupo que es Prototeria y por otro lado un grupo que es Teria. Este último se divide en Metateria y en Euteria. Metateria por su lado son los organismos que tienen marsupio y Euteria son aquellos organismos o aquellos mamíferos, perdón, que han desarrollado placenta. ¿Está claro? Vamos un poquito a hablar de Prototeria. Solamente tiene un grupo actual que no tienen dientes, ¿sí? Donde el desarrollo es muy particular, ¿sí? Y lo vamos a desarrollar un poquito ahora. Bueno, ese grupo ustedes saben que son los ornitorrincos, ¿no? Lo que se conoce como los ornitorrincos. Fíjense en que tenemos algunas cosas muy particulares de este grupo, este magnífico grupo. La piel, ¿sí? Tiene una capa de la piel que es carriosa, lo que se llama, que está cubriendo hasta la parte del rostro, ¿sí? Tiene un rostro muy alargado, ¿sí? Que es muy similar a lo que es un pico. Tiene músculos en la mandíbula que son particulares, solamente están en este grupo actual, digamos, que se cree, o que en realidad estaban en otros grupos fósiles. Lo que tienen las patas es un espolón, la parte trasera, ¿sí? En los machos, con alguna glandulita de veneno, que obviamente los está ayudando en la defensa, ¿sí? Para la pelea, en realidad. El cráneo es un cráneo totalmente liso, hay mucha ausencia de algunos huesos, presentan almohadillas que son usadas como muelas, ¿sí? Tienen almohadillas que son usadas como muelas para aplastar y moler la comida, porque solamente tienen dientes rudimentarios, ¿sí? Recuerden que este grupo carece de dientes. Bueno, otra característica que puede haber es las suturas del cráneo. Al ser un cráneo liso, las suturas están fusionadas. No hay un pabellón auditivo, sin bullas timpánicas. Acá hay cloaca en ambos sexos. Fíjense en el tema de la cloaca, que algunas veces los expliqué, se los terminé de explicar. La cloaca forma el único conducto por el cual sale o se junta el sistema excretor con el sistema digestivo, es decir, la orina y la materia fecal salen por un único conducto, que es la cloaca. ¿Bien? En los otros mamíferos no hay cloaca. Bueno, ponen huevos, son ovíparos, ¿sí? Tienen testículos que están en la posición intraabdominal y van a tener un pene que es bifurcado. ¿Ok? El pene de los ornitorrincos es bifurcado. Y por lo tanto, las hembras lo que van a tener es un doble útero, ¿sí? Donde no hay vagina, directamente el útero. La fecundación es interna de estos grupos, ¿sí? Bueno, las crías, entre algunas características, salen así como en la foto, con la piel bien desnuda, ¿sí? Fíjense en que acá en este caso esta imagen está mostrando cómo amamanta, ¿sí? Aproximadamente unos 7 meses el periodo de amamantamiento, que obviamente van a tener glándulas mamarias, estos organismos, pero no tienen pezones, ¿sí? Tienen las glándulas mamarias, fíjense, tienen los pelos y directamente las glándulas mamarias, sin pezones.
¿bien? Que están ubicados prácticamente en todo lo que es la cavidad abdominal. Bueno, como saben, las crías salen de los huevos, que pueden salir porque tienen un diente especial para romperlo, y es el único diente que van a tener en toda su vida, ¿ok? La distribución es muy particular, están distribuidos en Australia, Tasmania, Nueva Guinea y otras pequeñas islas de esa zona, ¿sí? Entonces tiene una distribución muy, muy reducida. Bueno, Monotremata, que es este grupo, vamos a encontrar dos géneros. Uno es Tigraglossus, que es el que vemos acá, ¿sí? Que es la equidna, la que se conoce como la equidna, y el ornitorrinco, que es el que estábamos hablando en este momento. Bueno, ¿alguna consulta? Bueno, vamos con el otro grupo de mamíferos, que es Teria, ¿sí? Donde, como dije, tenemos los marsupiales y los placentarios. ¿Bien? ¿Cómo distinguimos Teria de Prototeria? Por un lado, son vivíparos con placenta, glándulas mamarias con pezones o lo que es una ubre, no hay cloaca, ¿sí? Excepto en los metaterios. Tenemos testículos que están alojados en el escroto y no en la región abdominal. Ahí existe un pene, ese pene tiene una uretra, donde no está bifurcado, y hay pabellones auditivos. Bueno, lo que tenemos es, en el caso del oído interno, existen canales, ¿sí? Que se llaman cóclea, ¿sí? Que es por donde circula un líquido que mantiene el equilibrio del mamífero. Ustedes saben que el oído mantiene nuestro equilibrio, por eso golpearnos en la región del oído seguramente va a hacer que nos caigamos al piso, porque adentro hay un líquido que mantiene el equilibrio de nuestro cuerpo, ¿sí? Eso es algo circular que se llama cóclea y que está en el oído interno, en forma de espiral. ¿Bien? Los dientes son esmaltados, tienen un esmalte que los protege. No tenemos interclavícula y coracoide, que son elementos de la cintura escapular, es decir, la cintura pectoral, del pecho. El caso del tobillo es un tobillo crurotarsal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una articulación principal muy importante entre lo que es la tibia y el astrágalo. O sea, nuestro tobillo tiene una conexión entre los huesos, ¿sí?, pequeños del tobillo y un hueso alargado que forma la pierna, que es la tibia. ¿Ven? Esa es la articulación que se destaca en el caso de este grupo. Bueno, dentro de este grupo vamos a hablar de los marsupiales, ¿sí?, que son los metaterios. ¿Qué tenemos en marsupiales? Tenemos la hembra con 2 úteros y 2 vaginas. ¿Sí? Marsupiales, entonces, 2 úteros y 2 vaginas, son las vaginas laterales, ¿sí?, los conductos. Entonces tenemos 2 úteros. Los machos tienen también un pene bifurcado en el extremo distal, ¿sí? Los canguros. ¿Conocen algún marsupial que tengamos nosotros por acá? ¿No conocen un marsupial?
Bueno, anote, porque es una pregunta que siempre hacemos. La comadreja, exactamente, así como dice Carla. La comadreja es un marsupial. Bueno, otra característica es que el escroto se encuentra anterior al pene, ¿sí? Bueno, dentro de lo que es el cráneo, hay cosas que nos permiten reconocer un marsupial de un placentario. Por ejemplo, la región facial, es decir, todo lo que hace la cara, ¿sí? Estos huesos como el maxilar, el premaxilar, son siempre bien alargados, ¿sí? Los nasales están ensanchados a la región de los frontales, es decir, estos nasales se ensanchan acá, en esta parte posterior. Entonces, esto da la impresión de hacer algo alargado, ¿me entienden? ¿Sí? Yo tengo ensanchado estos huesos acá y se afinan hacia adelante, hacia la región anterior, entonces parece una cara más fina. Importante es esto, el paladar fenestrado. Recuerden que dentro del mamífero el paladar secundario es una característica importante. Bueno, cuando ese paladar tiene una pequeña fenestra, que es lo que estoy marcando acá, que está oscuro, la fenestra, es un marsupial. Bueno, en el caso de la bulla timpánica está formada solamente por un huesito que se llama aristfenoide. En el caso de los placentarios es diferente esto. ¿Bien? Otro hueso que marca la diferencia es el yugal. El huesito yugal está básicamente alargado hacia atrás, fíjense en este, que está acá. Está bien alargado hacia atrás, ¿sí? Es una característica de este grupo. Bueno, y otra característica más fina es que la mandíbula inferior, obviamente formada por el dentario, porque es una característica de todo este grupo, tiene un proceso que está curvado hacia el lado interno, es decir, como que esto se pecharía hacia adentro, ¿sí? Esa es una característica. Cosas interesantes es que el periodo de gestación intrauterino es extremadamente corto, es aproximadamente entre 13 a 35 días dependiendo del grupo. Acá tenemos una foto de ese periodo de gestación, fíjense, es un fetito que no tiene desarrollada casi ninguna estructura, y este desarrollo se va a completar en forma extrauterina, obviamente, ¿dónde? En el interior de un marsupio, como se puede ver acá, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que la cría inmadura se aferra a la madre y lo que hace es trasladarse siempre en una bolsa, donde, como ven acá, está fija un pezón. Este individuo, este embrioncito, ya salió del útero, ¿sí? Y está dentro de un marsupio, fija el pezón y de esa manera se está alimentando. Bueno, algunos grupos que tienen son el de Dimphomorpha, que es el que tenemos nosotros, ¿sí? Son todas arborícolas, con una dieta muy variada, esta es la comadreja. Fíjense en cómo tiene una distribución prácticamente sudamericana, ¿no? Y viven muy poquito, ¿no? Muy poquito, de 2 a 4 años nada más. Bueno, no vamos a entrar en detalle de cada uno de los grupos, porque si no, no terminamos más, ¿sí? Pero ahí tenemos las comadrejas. Son muy temerosas y por lo tanto son muy agresivas, ¿no? No sé si alguien se topó con una comadreja alguna vez. ¿No? Bueno, existe otra especie, que es el Rhyncolestes raphanurus, que es una especie que se encuentra en la Puna. Es un marsupial de la Puna, que tiene una piel muy, muy preciada, ¿sí? Que por eso está en peligro de extinción. Tiene una especie, un aspecto como de roedor, ¿sí? Que es muy, muy particular.
Esta especie está en la puna, pero es muy rara de verla, ¿no? Viene de Colombia, por todos los Andes, hasta Chile. Bueno, esta es una especie que solamente se encuentra en el sur de Argentina, en Neuquén y Río Negro, ¿sí? También muy difíciles de ver. Es Dromisius giliarus, ¿sí? Solamente está en Argentina y en Chile, y es lo que se conoce como el monito de monte. Bueno, acá tenemos el koala, ¿sí? Obviamente que está en Australia, ese es otro representante de los marsupiales, como lo es el canguro también, ¿no? Bueno, y otros muy raros. Bueno, más allá de la diversidad, saben que tenemos el demonio de Tasmania también, que es muy característico, o el tigre de Tasmania, que está extinto, ¿sí? Que también eran marsupiales, ¿no? Vamos a Euteria, así podemos ver las características, y ya están listos para el parcial. Dentro de los euterios, entonces nosotros dijimos que tenemos todo lo que son los placentarios. ¿Qué características tenemos? Fíjense que aparece el paladar secundario totalmente cerrado, ¿sí? No hay orificio en el paladar secundario. Y por otro lado, el ángulo de la mandíbula inferior no está replegado hacia el lado interno como ocurre en los placentarios. En el cerebro hay una diferencia con los otros grupos que tienen un cerebro con los hemisferios cerebrales, son muy grandes y que están conectados por un cuerpo calloso, es decir, los dos hemisferios derecho e izquierdo están conectados por un cuerpo calloso, ¿sí? Bueno, sabemos que son vivíparos, con un periodo de gestación largo, que está en el útero, y con una placenta que se llega a formar, ¿sí? Que es alantoide, ¿sí? El caso de la vagina es impar y el pene, en realidad, internamente tiene un uretra que va en toda su longitud, ¿sí? No hay marsupios ni tampoco huesitos epipúbicos. Bueno, hay una gran diversidad dentro de estos grupos, ¿sí? Sabemos que dominan el mundo. Así, para nombrar algunos muy característicos de los nuestros, que va a ayudar a hacer el último punto, tenemos, por ejemplo, las cenantras. Cenantras son todos los armadillos, la muelita, ¿sí? Lo que es el perezoso, el oso hormiguero, todos esos forman parte de este grupo, ¿sí? Características como un cráneo alargado, dentadura especial, pues tienen una dieta que es a base básicamente de termitas o de hormigas, de invertebrados blandos, ¿sí? Bueno, dentro de los otros grupos interesantes tenemos a Sirenia, ¿sí? Sirenia es donde tenemos el manatí o las vacas marinas, ¿sí? Y solamente son exclusivos de aguas costeras del océano Índico, ¿sí? Donde tenemos el Mar Rojo. Son muy particulares. Bueno, los primates, sabemos que es un grupo muy diverso, ¿sí? Cosmopolita, tienen entre características que son un grupo muy sociables, ¿sí? Y obviamente lo tenemos en todos lados. ¿Bien? ¿Qué característica permite reconocerlo? Bueno, que hay un cráneo que tiene la región facial muy corta, muy alargada, no somos hocicudos ni nada de eso, y la caja craneal está muy desarrollada, ¿sí? Algo bien destacable de este grupo es que tiene el foramen magnum. El foramen magnum es por donde salen todos los nervios del cráneo, ¿sí? Ese agujero que tiene el cráneo, que está en una posición ventral. ¿Por qué? Porque eso da ya una forma del cuerpo bípeda, ¿sí? A la bipidez, ya lleva a levantarlo, ¿está bien? Profe, disculpe.
Sí, El armadillo, ¿qué sí. orden? ¿Cómo se llama el orden del armadillo? Porque hay un cráneo, creo, en el punto 1. Ajá. Yo buscaba como singulata, pero no lo encuentro así. Al orden de armadillo, claro, pues singulata Sí. no es orden, digamos. Ah, Bueno, ya te digo. Senantra, que estaba diciendo usted recién que... Sí, ese es el orden, el grupo. Ah, Senantra es el orden, entonces. Ah, Exactamente. Los enántridos, en bueno. realidad, o también lo puedes tener como vos lo vas a colocar como armadillo, no como Sí, porque muelita. o sea, sale en la imagen el nombre científico, digamos, y bueno, yo lo busqué ¿Ah? y me sale como un armadillo. No sé si me está escuchando. Sí, sí, te escucho bien. Está bien, sí. Sí, se suele decir armadillo, digamos. Armadillo se usa más para centro de Argentina, pero está bien, no hay problema. Ah, claro, porque en Sí, internet me salía orden singulata, digamos, y no lo encontraba en el libro, por eso le preguntaba. Capaz que exacto. estaba mal. O internet no confía tanto Sí, tampoco. eso no hay que confiar mucho. Está bien. Sí, ah, bueno, gracias. De nada. Bueno, después le decía de Rodentia, que es un grupo extremadamente diverso, ¿sí? Tienen 42% de las especies de mamíferos, eh, y hay dos grandes clados dentro de Rodentia, que es Cabiomorfa y Sigmoidotenida, que en realidad tiene que ver con pequeñas características del cráneo. De todas maneras, nosotros no pretendemos que ustedes sepan esto, ¿no? Estos grupos y estas divisiones dentro de los grupos, porque solamente conoce esto un especialista en mamíferos, ¿no? En detalle. Entonces, no pretendemos, nosotros nunca vamos a preguntar a ese nivel de diversidad, ¿ok? Pero sí que tengan idea de los principales órdenes o grupos de Sudamérica principalmente, ¿no? Obviamente que nosotros en el trabajo práctico que hacemos le damos un montón de cráneos para que ustedes vayan familiarizando, para que tengan conocimiento de estos. En Rodentia, obviamente, los más característicos son los incisivos, justamente que le dan la característica para poder roer estructuras, ¿no? Donde están las ratas, está el tucutucu, bueno, una gran cantidad de grupos. Lagomorfa son todos los conejos, ¿sí? O la forma de conejos, en realidad hay muchos grupos, ¿sí? Este lo pueden citar dentro de la lista que pueden armar, ¿no? De interesante que podemos nombrar es básicamente su fórmula dentaria, ¿sí? La fórmula dentaria siempre se hace con el maxilar superior y el inferior, ¿sí? En el caso de los incisivos, fíjense que tiene dos incisivos arriba y uno solo abajo, ¿sí? Después tenemos el caso del colmillo, no tiene colmillo. Los premaxilares, ¿sí? Los huesitos que siguen tienen 3 arriba, 2 abajo. Y los maxilares tienen 2 y 3 abajo. Otro grupo interesante, que está bueno que lo nombren, son los quirópteros, es decir, los murciélagos, ¿sí? De lo más llamativo, obviamente, de este grupo es que tiene modificadas las extremidades anteriores, ¿no? Con membranas interdigitales muy desarrolladas entre los dedos, ¿sí? Por eso le da un aspecto de alas. Bueno, carnívora, nosotros tenemos varios carnívoros, ¿sí? Incluso domésticos tenemos a los gatos y a los perros, pero hay una gran cantidad de grupos dentro de carnívoras, ¿no? Saben que obviamente son cazadores muy extremos, por eso tienen garras que son muy fuertes y afiladas, mandíbulas muy poderosas, ¿sí? Obviamente van a tener colmillos que están diseñados para desgarrar carne. Al comer exclusivamente carne,
el número de dientes se reduce, tienen para desgarrar la carne y para moler la carne, esas muelas que son muy particulares. Algo que nos perdemos de lo práctico es poder llegar a ver la morfología de los dientes, cómo está asociada con la dieta de los mamíferos. No sé si lo han podido llegar a hacer en zoología, yo calculo que no, porque han cursado zoología en pandemia también, ¿verdad? ¿Han llegado a hacer esos ejercicios? Fórmula dentaria y morfología de dientes con respecto a la dieta. Cuando yo cursé hace de 50 años, profe, sí lo hacíamos, pero yo no me acuerdo. Bueno, pero los chicos que han comenzado ahora no. Entonces, no han hecho el año pasado. Bueno, queda para el taller cuando volvamos a la presencialidad. Perisodáctila es un grupo donde nosotros encontramos al anta y el caballo, ¿sí? Eso es perisodáctila, que en realidad lo que tiene de particular este grupo es cómo apoyan las extremidades. Las extremidades están apoyadas en un único dedo, ¿sí? En el dedo del medio, o en el caso del caballo forma un casco, que es el único dedo, ¿sí? Que incluye el caballo y el burro, que son domésticas, pero acá tenemos a las cebras, el tapir, el rinoceronte, ¿bien? Y acá hay cosas que son muy particulares. Por ejemplo, que tienen labios móviles, ¿sí? En el caso de la mandíbula superior es muy larga, ¿sí? La mandíbula superior es súper larga y tiene un diastema. El diastema es ese espacio donde no hay dientes, ¿sí? Eso es característico de este grupo. El cráneo, con una parte facial notablemente alargada, ¿sí? Y tiene muchas aberturas, ¿sí? Porque tiene muchos nervios y vasos sanguíneos, ¿sí? Esta parte muy alargada. Tenemos cuernos en todos los grupos vivientes, ¿sí? De rinoceronte, ¿sí? Que es uno de los grupos donde está, que son de origen dérmico, eso es importante. Bueno, y acá, como les decía, lo importante es ver que pasas por un único eje el apoyarse toda la extremidad, ¿no? Va en un único eje. Por eso hace referencia a este grupo, ¿sí? Que tenemos de importante que el tobillo tiene una forma de silla de montar, ¿sí? Tiene un tobillo muy particular y tenemos una prolongación en el cráneo, ¿sí? Que es este hueso frontal que está prolongado. Así yo me doy cuenta que es un caballo inmediatamente que lo veo, además del diastema, por esa prolongación que tiene en la parte anterior del frontal. Eso responde ahí a una pregunta de un dibujo que está en práctico, si no me equivoco. Sí, profe, es el que le decía yo. Exactamente. No tenía especie. Eso, un caballo. Bueno, las ballenas, bueno, saben que son los centratodáctilos, ¿sí? Donde tenemos a los cetáceos, ahí están las ballenas, los delfines, ¿sí? Y hay otros grupos también menos conocidos. Bueno, la corceluita también, que es un grupo dentro de los ungulados, ¿sí? Que forman una pezuña, que tienen las características que nombramos recién, tienen los cuernos, tienen un diastema muy importante, el caso de los dientes, los molares están marcando la dieta, porque en el caso de carnívoras los molares parecen cuchillos muy afilados. En el caso de los herbívoros, como estos, las muelas están formadas por lunas, se les llaman lunas, ¿sí? Porque son como estructuras que lo que permiten es justamente triturar, ¿sí? No moler, no desgarrar, sino triturar el caso de los vegetales.
Bueno, eso obviamente hay que verlo con el ejemplar en la mano. ¿Está bien? Bueno, acá vemos cómo este otro grupo, que son los artiodáctilos, ¿sí? Que le falta el título acá, bueno, son los artiodáctilos, lo que tienen es, en realidad, fíjense, a diferencia de perisodáctilo, artiodáctilo, el eje de las extremidades se apoya sobre 2 dedos, ¿sí? Va por 2 dedos. Este es el caso de las vacas, por ejemplo, ¿sí? ¿Está claro? Esas son como las diferencias más importantes, ¿sí? Bueno, y después tenemos de los cetáceos, hablar un poquito de la alimentación, las modificaciones de los dientes, que se forman barbas, digamos, que se usan como elementos filtradores, ¿no? Bueno, básicamente eso es mamíferos, digamos. Contarles un poquito de diversidad y sí hacer hincapié fuerte en las características diagnósticas de los grupos. ¿Ok? Con esas cosas es las que nosotros pedimos en los exámenes después. Entonces, hagan hincapié en eso al estudiar. Bueno, ¿alguna consulta? Profe, yo quería preguntarle, ¿hasta cuántos trabajos prácticos se puede no presentar o hay que presentar el 100%? Sí, el 100%. No se puede no presentar algo práctico. Tienen que presentar todo, chicos. Uy, yo no presenté 2. A ver, vamos con Maxi, después vuelvo con vos, Silvana. Bueno. Maximiliano. Bueno, sí. ¿Querés decir algo, Maximiliano? Era preguntarle solamente hasta a qué hora es el parcial mañana. Creo que a las 9 de la mañana lo puso profe. ¿A qué hora tienen la teoría? En el horario de la teoría es porque como no hay un cartelito, nada así. Sí, el horario de teoría. ¿A qué hora es la teoría? ¿A las 9 o a las 10? 8:30. Y seguramente va a ser a esa hora, digamos. O más tardar a las 9 de la mañana. La misma modalidad que el primero, solo que vamos a acotar el tiempo para hacer el examen. ¿Sí? Así que se despiertan bien, toman un buen mate, así no demoran en responder. ¿Cuánto tiempo, profe? Va a depender de la cantidad de preguntas, pero todavía no lo definimos. Pero el tiempo seguramente va a estar bien reducido, porque hay mucho verdadero falso, marcar y poner una estructura, hay muy poco para desarrollar. Entonces, una de las cosas que vamos aprendiendo en la pandemia, o en la virtualidad en todo caso, es que los exámenes tienen que ser en poco tiempo. Entre 20 y 30 minutos, les diría. Silvana, vamos con los prácticos. Te escucho. Ah, sí, no, que yo no, bueno, en el caso del último trabajo práctico, yo lo Mamífero. estaba haciendo. Ajá. No, mamífero lo estoy haciendo todavía. Ah, Por arcosaurio. eso entré a preguntar. Exactamente, Sí. arcosaurio. Yo lo estaba haciendo y no lo guardé, digamos, se me apagó la computadora y no lo pude recuperar más. Y bueno, entonces no lo mandé. Y bueno, yo pregunté a mis compañeros y Sí. me habían dicho que hasta 2 se podían no presentar y bueno, yo me confié, digamos. No. Y No no lo tiene que mandé. estar, exacto, no tiene que estar el 100% de los trabajos. Bueno, mándamelo a mi correo. Terminalo y mándalo a mi Bueno. correo. No, lo tengo que hacer de nuevo porque me enojé y no lo voy a hacer más. Me Sí. borró todo, digamos. Claro, no, sí lo va a tener que volver a hacer.
porque Bueno. esa es la condición acá, ¿no? 100% de los trabajos, así que no se duerman con eso. Bueno, se lo mando entonces Sí, hasta sí, mañana. ¿Puede tenés ser? toda la semana, no hay problema. Bueno. Porque Bueno, gracias. nosotros vamos a pasar planilla de regularidad la otra semana recién. Bueno. Bueno, Ok. genial, gracias. Bueno, ¿más consultas, chicos? Profe, ¿dónde está el trabajo práctico de mamíferos? Porque No yo por no lo no lo menos puse todavía. No lo puse. Lo voy a poner ahora. Repito entonces lo que dije temprano. Ahora pongo el trabajo de mamífero y les doy hasta el viernes para que lo puedan subir acá en la plataforma. ¿No es el que estaba en novedades? ¿No es el mismo? Claro, pero yo no habilité una... Claro, no está habilitado para mandarlo, sí, ¿verdad? Exacto, eso. Está, pero no está habilitado para mandarlo. O sea, ustedes lo podían ver, pero no lo pueden entregar. Eso es. Sí. Bueno, si no, a Profe, ver. ¿esta sería la última clase práctica? Sí, correcto. Esta es la última clase práctica. Así es. Profe, y una consulta. Sí. En la parte de aviso, el profe de Berlinati creo que subió unos archivos que nos ayudan digamos, para resolver el trabajo práctico de mamífero. Y están en inglés. Sí. No hay forma de poderlo buscar, digamos, porque yo busqué, no están en español, digamos. A ver si te entendí, Maximiliano. Que la información que mandó el profe está en inglés, ¿es así? Claro. Bueno, ya me fijo bien. Estuve buscándolo por el título, digamos, por internet para ver si había en Sí. español. Sí. Y no. No encuentro, digamos. Claro. Sí, yo les explico algo. La mayoría de la información que hay científica está en inglés. Siempre es así. Hay una cartilla de mamíferos. Yo voy a ver de subírselas ahora. Estoy con la laptop y sin el disco extraíble, tengo todo en la otra fija, pero voy a intentar subirles donde es difícil conseguir, ¿no? Porque son libros viejos que se han hecho PDF sobre mamíferos de Argentina, donde encuentran algunas características, básicamente, ¿sí? Eso se los voy a subir, les va a ayudar, digamos, y viene bien como información adicional, ¿ok? No es para que se lo estudien, digamos, ¿no? Yo les doy como herramientas más para que tengan. Que ya me fijo si quedó guardada del año pasado porque el año pasado se la subí. Bueno, Arcosauria, a mí me pregunta Carla. No, bueno, si lo entregaste tarde de un día para otro no pasa nada, digamos. ¿Sí? El tema es cuando... Vamos a ser claros, digamos. Si alguno de ustedes ahora, esta semana, sube todos los trabajos prácticos, yo no se los acepto. Porque ya tienen más de un mes de vencimiento. Ahora, si ustedes han entregado un trabajo práctico un día tarde, 12 horas tarde, bueno, todo bien, digamos. Ahora, el año pasado lo que pasó es que los chicos presentaban los trabajos prácticos prácticamente el último día de clase. Entonces ahí generó conflicto. Por eso fuimos más ordenados esta vez, decir, bueno, se da el trabajo práctico, tienen una semana para entregarlo. ¿Está? Pasada esa semana no se los acepta. Ahora, si fueron unas horas, fue un día, algo muy particular, todo bien. ¿Sí? Hacemos la vista gorda. Ahora, si me entregan un trabajo práctico ahora el trabajo práctico número 1 acordado, no se lo acepto. ¿Está? Bueno, chicos, hasta aquí llegamos. Acá terminó la clase. Así que si no tienen más dudas, se pueden desconectar. Gracias, profe. Por nada, me voy al profe. último, por si alguien quiere preguntar. Adiós. No, Nos nos vemos. vemos, profe. Chao. Adiós.